Shalom, queridos hermanos. Esta noche vamos a estar hablando acerca de la profecía más fascinante de las Sagradas Escrituras, las 2300 tardes y mañanas. Y en el libro de Daniel capítulo 8, el profeta tiene una visión junto al río, en el río Ulai. Nosotros lo podemos encontrar en el libro de Daniel capítulo 8. Dice: en el tercer año del rey Belsasar me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión que yo estaba en Susar, que es la cabecera del reino de la provincia de Persia. Vi pues en visión estando junto al río Ulai. Ahora lo importante de esta visión es que fue dado en el tercer año del rey Belsasar. ¿Ustedes se acuerdan cuál fue el rey que trajo los vasos santos para beber vino en ellos? Es el rey Belsasar. El tercer año del rey Belsasar es el último año del rey Belsasar. O sea, ese año el rey Belsasar murió. Acabó el reinado de Babilonia. Ese año cayó Babilonia. Y la visión del capítulo 8 es una visión que de hecho ya no va a tomar en cuenta Babilonia, porque Babilonia ya está a punto de caer. Y como Babilonia está a punto de caer, ya no tiene sentido de ponerlo dentro de la visión. El reino que va a comenzar la visión no va a ser Babilonia, sino que va a ser Medio Persia, porque es el reino que continúa, el reino que sigue. Estamos en el libro de Daniel capítulo 8. Ahora, en esta visión van a aparecer varias bestias. Daniel capítulo 8 dice: estando allí en la visión, de pronto Daniel ve a un carnero que tenía 2 cuernos. Un cuerno era más largo que el otro. En esta visión dice el profeta Daniel: contempla un carnero. Ese carnero tenía un lado más largo que el otro, y hería, y dominaba, y era prácticamente invencible. Versículo 4. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte, al mediodía, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su mano. Hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Quiero recordarte, hermano, este carnero tiene un cuerno más alto que el otro, con lo cual te da a entender claramente de dónde va a ser. Va a ser Medio Persia. Ahora, ¿por qué Medio Persia? Porque Medio Persia tenía 2 reinos, era el reino de Media y el reino de Persia, uno más fuerte que el otro. Sin embargo, siempre estaban unidos. Entonces encontramos al carnero. Ese es el primer elemento. La pregunta es: ¿por qué no aparece Babilonia como las otras visiones? Porque Babilonia estaba a punto de caer. Le faltaban meses para caer. Y como ya iba a caer, ya no era un factor de poner en la visión. Daniel capítulo 8, verso 5. Y estando yo considerando, he aquí un macho cabrío que venía de la parte del poniente, sobre la haz de toda la tierra, el cual no tocaba la tierra, y tenía que el macho un cuerno notable entre sus ojos. Ahora es interesante que lo presentara como viniendo del poniente, porque precisamente si tú te ubicas en la posición de Persia y Media, ¿hacia dónde venía Grecia? Tú te vas a dar cuenta que Grecia venía del oeste, o sea, del poniente. Y Grecia llega representado por un macho cabrío, pero no es un macho cabrío normal, no es una cabra normal. Esta cabra tiene un solo cuerno, y este macho cabrío pelea contra el carnero y lo vence, lo despedaza, lo pisotea. Versículo 6. Y vino hasta el carnero, que tenía los 2 cuernos, el cual había visto yo que estaba delante del río, y corrió contra él con la ira de su fortaleza, y vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él, y le hirió y le quebró sus 2 cuernos, porque en el carnero no había fuerzas para parar delante de él. Lo derribó por tanto en tierra, lo holló, no hubo quien lo librase al carnero de su mano, y se engrandeció en gran manera este macho cabrío, y estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar subieron otros 4 cuernos maravillosos hacia los 4 vientos del cielo. Estando en su mayor fuerza, ese cuerno notable que tenía el carnero fue quebrado, y en lugar de él salieron 4 cuernos, y esos 4 cuernos crecieron hacia los 4 vientos del cielo, o sea, a los 4 puntos cardinales de la tierra. Los 4 puntos cardinales de la tierra, el norte, el sur, el este y el oeste, hacia los 4 vientos. Ahora lo interesante es que de uno de los vientos, no nos dice cuál, no nos dice si es el viento del norte, si es el viento del sur o el viento del oeste. De un viento habla ese carnero. De uno de los vientos a los que se fueron los cuernos. De uno de los vientos sale un cuerno sin animal, un cuerno que nace del viento. Por eso dice que creció hacia los vientos, y de uno de ellos, o sea, de uno de los vientos, salió un cuerno pequeño, el cual, fíjate, el crecimiento de este cuerno es interesante, el cual creció mucho al mediodía y al oriente, y hacia la tierra deseable. Entonces estamos hablando de un cuerno que tiene un crecimiento terreno, un cuerno normal que sale de uno de los 4 vientos, que empieza a extenderse sobre la tierra y va creciendo ese cuerno. Los cuernos representan autoridad, poderío, y ese cuerno empieza a crecer sobre la tierra y se va hacia la tierra deseable. Pero una vez que está por ahí, el cuerno deja de crecer horizontalmente y ahora el cuerno comienza a crecer verticalmente.
hacia arriba. Mira lo que dice la Escritura sobre ese cuerno. Verso 10. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte de las estrellas del cielo echó por tierra, y las pisoteó. Aún contra el príncipe de la fortaleza se engrandeció, y de él fue quitado el continuo, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y el ejército le fue entregado a causa de la prevaricación sobre el continuo, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y le sucedió prósperamente. Ese poder que echa por tierra el continuo, mira, en algunas versiones aparece la palabra sacrificio, pero si ustedes se fijan, la palabra sacrificio aparece con unas letritas diferentes. En algunas versiones ya definitivamente no viene la palabra sacrificio, porque la palabra sacrificio es una palabra agregada, no viene en el original. Esa palabra no debe de existir en la Biblia. La palabra que aparece ahí es la palabra tamid y se acabó. Tamid quiere decir continuo. El continuo, el tamid, de él fue quitado el continuo y se le pone la palabra sacrificio. Eso está agregado. Y la pregunta es, ¿por qué le pusieron la palabra sacrificio? Porque los traductores no entendían el santuario. Los traductores no entendían el asunto del juicio. Y la palabra continuo no es un sustantivo, es un verbo. Es el verbo continuar. Estamos hablando de continuar. Y ellos dicen, ¿en qué forma continuar? Mira, lo vamos a usar entonces como un sustantivo, porque no tiene aplicación, tiene que tener un sustantivo para que sea un calificativo. Entonces ellos dicen, ¿continuo qué? Bueno, lo único que les ocurrió fue el continuo sacrificio. Entonces le pusieron sacrificio ahí, pero eso está agregado. Ahora nosotros sabemos, hermanos, que el ataque fue contra el santuario y fue contra el continuo. Este poder que sale de Roma, porque Roma es el cuarto reino que está sobre la tierra, Roma es el que se extiende horizontalmente, pero hay un momento en que Roma cambia su poder horizontal y lo convierte en un poder vertical, y ahí es donde entra el cuerno pequeño, y ahí es donde ese cuerno ataca al santuario. ¿Y cómo puede atacar al santuario? Nosotros lo entendemos porque sabemos para qué sirve el santuario. ¿Para qué sirve el santuario, hermanos? Sirve para explicar cómo es el plan de salvación. Ahora, ¿cuál es la forma en que esta institución atacó al santuario? Bueno, si tú llegas y tienes la capacidad de hacer propaganda y tienes la capacidad de hacer que la gente crea que tú eres el representante de Yahweh en la tierra, pero entonces les mueves los muebles del santuario y los conviertes y los confundes y los desordenas, ahora sí las personas no saben cómo salvarse porque tú les cambiaste el santuario. Y ahora lo que le dicen a la gente, que lo primero que tienen que hacer para salvarse es bautizarse, y le mojan la cabecita, y ese niño no creyó nunca. Ya te está atacando el santuario, ya te movió el sentido de los muebles. El primer mueble era el sacrificio, que representa creer en Yahshua HaMashiach. Pero ahí no, aquí lo bautizan siendo bebé, ya atacó el santuario, se fue contra el cielo. ¿Y quién inventó esa doctrina? Roma papal, la Roma que creció primero como horizontal y luego se fue contra el cielo. Y está atacando el continuo, y está atacando el santuario. ¿Por qué? Porque el lugar santo era el lugar que tú ibas de continuo, ibas todos los días al lugar santo para encontrarte con Yahshua. Ahora ellos te dicen, no, tú no tienes que ir al santuario, tú tienes que ir con el sacerdote a comulgar y a confesarte. Y atacan al continuo y destruyen el santuario. Y la gente se le olvida el plan de salvación. Y ahora la gente no sabe cómo salvarse. Ahora la gente cree que para salvarse tienen que ir con el sacerdote. Y el sacerdote les dice qué tienen que hacer para salvarse. Le dice, ok, vas a rezar 10 Ave Marías y 20 Padre Nuestro. Y con eso se te quita el pecado. ¿Y quién dijo que sí se quita el pecado? Eso fue un invento. Y si tú quieres que te perdonen, tú tienes que ir con la mamá de Yahshua y ella te va a perdonar. Así es lo que dicen. En vez de ir a Yahshua porque Él es el intercesor, Él es el sumo sacerdote, es el Cohen Gadol. Versículo 11. Aún contra el príncipe de la fortaleza se engrandeció, y por él fue quitado el continuo, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y le fue entregado un ejército a causa de la prevaricación del continuo, y echó por tierra la verdad. Hizo cuanto quiso, y prosperó. Llegó a ser lo más poderoso que hay en la tierra. Y oí a uno de los santos que hablaba, y a otro de los santos les dijo, al que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo y la prevaricación desoladora que destruye el santuario y al ejército para ser pisoteado? Y él le dijo, hasta 2300 días de tarde y mañana, y el santuario será purificado. Y ahí queda el profeta Daniel, en esa visión. Entonces él pide que venga alguien a mostrarle la visión. Y aconteció que Daniel estaba mirando lo que estaba viendo allí, y él buscando, tratando de entender lo que se encontraba, y oyó una voz que estaba en las riberas del Ulai, que gritó, Gabriel, verso 16, dice, enseña la visión a este. Entonces vino Gabriel y le explica la visión. Versículo 19. Y dijo, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir en el fin de la ira, porque el tiempo se cumplirá.
te voy a enseñar, te voy a decir lo que va a ocurrir hasta el fin de ¿qué? Hasta el fin de la ira. O sea que esta es una visión que va de la época de Daniel ¿hasta cuándo? Hasta el fin de la ira, hasta el final de la historia humana, hasta que se acabe la historia humana. Te voy a decir lo que va a ocurrir desde aquí hasta que se acabe la historia humana. Te la voy a explicar. Versículo 20. Aquel carnero que viste, ¿se acuerda del carnero? Que tenía un cuerno más alto que el otro. El ángel lo dice claramente. Mira, vamos a verlo. Aquel carnero que viste que tenía cuernos son los reyes de Medo-Persia. El mismo ángel dice quiénes son. ¿Quién es el carnero? Medo-Persia. Medo-Persia reina sobre la tierra. Eso es historia, hermano. Tú vas a cualquier enciclopedia y la vas a encontrar ahí, te seleccionas y está ahí históricamente. Medo-Persia es un reino que existió, y recuerda que Daniel vio esta visión antes de que Medo-Persia reinara. Entonces dice, el ángel, este carnero que tú viste ahí, que tiene un cuerno más alto que el otro, como el oso que tenía un lado más alto que el otro, o como los pechos de plata que seguían después del oro, es el reino de Medo-Persia. Medo-Persia comienza a reinar desde el 538 antes del Mashiach. Recordemos que antes del Mashiach los años se cuentan hacia atrás. Esa es la cronología que un teólogo llamado Ussher le hizo al Papa Gregorio VI y se conoce como el calendario gregoriano. Este es el calendario que manejamos nosotros, que tenemos hoy. Y a estos años que están antes del Mashiach le llamamos antes del Mashiach. Y estamos contándolos de adelante hacia atrás. Del año 538 al 331 Medo-Persia gobierna el planeta Tierra. El mismo ángel sigue hablando. Versículo 21. Y el macho cabrío es el rey de Grecia. Qué fácil, hermano, está. Yo no sé por qué no lo entendieron si es algo tan sencillo, tan fácil está. En algunas versiones dice Javán. Javán es Grecia. Las versiones más antiguas dicen así. El ángel dice, es Grecia. Y ese cuerno que tú ves ahí es el primer rey de Grecia. ¿Y cuál es el primer rey de Grecia? Alejandro el Grande. Y hasta ahora están pensando en realizar una película sobre Alejandro el Grande, que venció en las guerras medias a los persas. Hay una carrera en la cual se llama la carrera de maratón en los Juegos Olímpicos, que son 42 kilómetros aproximadamente, porque en el valle de Maratón hubo una guerra. En ese valle, Alejandro el Grande venció a Darío de Media, a ese Artajerjes, que era prácticamente el esposo de Esther, el rey Asuero. Bueno, lo vence en esa batalla, y Alejandro Magno manda a un tipo a correr, a decir, hasta Atenas, vencimos, victoria, y corrió 42 kilómetros. Y por eso celebran en las carreras de las Olimpiadas la carrera de maratón. Eso es historia, hermano. El primer rey, el rey de Grecia, es Alejandro Magno. ¿Desde cuándo gobierna Grecia? Grecia gobierna desde el año 331 hasta el año 168, antes del Mashiach. Ya sabemos quién es ese cuerno. Ahora el mismo Malaj, el mismo ángel explica, vamos a verlo, versículo 22, ese rey primero que fue quebrado. Ustedes saben que Alejandro Magno muere a la edad de 33 años y este hombre se muere sin tener hijo. Bueno, tenía un hijo que tenía problemas mentales. Entonces, los 5 generales del rey Alejandro el Grande comienzan a tratar de llevar o unificar el imperio que el Alejandro el Grande había conquistado. Me refiero a sus grandes generales, Seleuco, Lisímaco, Ptolomeo, Casandro y Antígono. Antígono quería que el reino permaneciese unido y que se nombrara un nuevo rey, pero los otros 4 no estaban de acuerdo. Entonces comienza una guerra, especialmente con 2 de ellos, y finalmente ellos eliminan a Antígono y dejan el imperio en 4 y lo dividen en 4 reinos. Y dice, y fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar. Históricamente estamos hablando 500 años. Yahweh ya le estaba diciendo al profeta Daniel lo que iba a ocurrir. Sucedieron 4 en su lugar. Significa que 4 reinos van a dividir esa nación, mas no por la fortaleza del primero. Y al cabo del imperio de estos, cuando se cumplan los prevaricadores, se levantará un rey al tiro, de rostro, entendido en dudas, cual su poder se fortalecerá. Mas no va a ser porque tenga fuerza él, sino porque alguien le va a ayudar a fortalecerse, y perseguirá al pueblo de los santos, y con su sagacidad hará prosperar el engaño, con su mano y su corazón se engrandecerá, y con paz, hablando de paz y hablando de cristianismo, hablando de amor, va a matar a 53 millones de personas muertos por el papado, en el nombre del Mashiach. Y el ángel estaba hablando de que iba a ser con paz, con shalom, destruirá a muchos. Y contra el príncipe de los príncipes se levantará, o sea, contra Yahshua HaMashiach. Y la visión de la tarde y la mañana, o sea, de los 2300 días de los que te hablé, es verdadera. Tú guarda la visión porque es para muchos días, faltan muchos años. Y yo, Daniel, me enfermé y estuve enfermo varios días, estuve haciendo el negocio del rey, mas estaba espantado de la visión y no había quien me la pudiese explicar porque estaba muy al futuro. Ahora, después de Grecia, el imperio que viene es Roma.
Esos 4 cuernos ya los describimos, que son Seleuco, Lisímaco, Ptolomeo y Casandro, que se levantaron contra los 4 puntos cardinales. Y ese cuerno que crece primero horizontalmente representa a Roma. Roma domina el mundo, Roma comienza a reinar aproximadamente en el 168 antes del Mashiach y se va hasta el 476 después del Mashiach, 500 años después del Mashiach. Pero dentro de ese periodo Roma comienza a debilitarse. Se hace, vamos a decirlo así, se hace cristiana desde el 331. El emperador Constantino se hace cristiano y a partir de ese momento Roma ya no tiene tanto interés en la tierra, ahora quiere atacar al cielo. Entonces Roma comienza a tener poder sobre la tierra y estamos hablando de un poder religioso sobre la tierra. Entonces Roma cambia su táctica. Desde el 538 hasta el 1798 Roma papal dominó el mundo. A esa época le llamamos la época del oscurantismo, la Edad Media. Tú lo estudias ahí en la escuela, la época en que el papado domina la tierra, la época en que se prohibió el estudio de las artes, la época en que se prohibió que la gente estudiara, cuando los reyes tenían que ir con el papa para que los coronara, porque prácticamente el papa era el centro de todo. Nada se hacía sin él. La religión era lo único que había. La gente, si quería estudiar, tenía que ser o abogada o clérigo. Y si no, no estudiaba nada. Se prohibió la lectura de la Biblia. La gente, en que en la época prácticamente tenían que ir a la iglesia para salvarse. Era la única institución de la tierra en la cual se podían salvar. Y dominaba todo el mundo porque traspasaba fronteras. Los reyes tenían fronteras, pero el papa podía irse a cualquier país y meterse a donde él quisiera. Dominaba prácticamente todo lo que había. Estableció la Inquisición. Y la Inquisición fue una época de terror en que los reyes estuvieron prácticamente sujetos al poder papal. La ciencia, las artes, todo estuvo cerrado. Por eso fue la época del oscurantismo. No había prosperidad de ningún tipo. Mira, para que te hagas una idea, en todos los países donde ha entrado el catolicismo, son países que le ha costado surgir en cuanto a ser una potencia. Analiza los países, mira, Chile, Perú, Bolivia, Ecuador, Venezuela, son países que le ha costado surgir porque fueron países católicos. En cambio, los países que fueron protestantes son potencias. Estados Unidos, Rusia, Inglaterra, Alemania, potencias. Galileo Galilei, el astrónomo que descubrió que la Tierra giraba en torno al Sol, se dio cuenta que la Tierra, aparte de que era redonda, se dio cuenta de que el centro del universo no era el Papa, como lo había enseñado durante toda la historia del papado, porque ellos decían que el centro del universo era la silla papal y que todo el universo giraba en torno a la silla papal, todos giraban en torno al Papa. Y obviamente, cuando Galileo Galilei estudió las ciencias de la física y se empezó a dar cuenta, descubre que no, nosotros giramos en torno al Sol y explica todo lo que encontró. Fue vetado, fue llevado a un concilio de la Inquisición y le dijo, te retractas o te subimos al potro. El potro era una madera donde te agarraban de las manos y los pies y te estiraban hasta que se te reventaban las coyunturas. Así que Galileo dijo, bueno, no vale la pena morir por eso. No se mueve. Di que no se mueve la Tierra. No se mueve. Si me vas a subir al potro, no se mueve. ¿Dónde le firmo? Y ustedes recuerdan la historia, porque él firmó y cuando salió del recinto donde estaba el concilio, con todos los clérigos, saliendo de la reunión dijo, y sin embargo se mueve. Esa es la historia que todos hemos estudiado, porque fue una época en que el papado dominó prácticamente todo lo que se encontraba, todas las artes, las ciencias, estaba prácticamente todo vedado. Y estamos hablando de una época que llegó hasta 1800, porque el ángel lo dice, después de eso, el juicio, 1800. Y después de 1800, el juicio. Daniel 8:14 dice, y él me dijo, hasta 2300 días de tarde y mañana, y el santuario, ¿qué va a pasar con el santuario? Será purificado. Esa palabra, 2300 días, pasaron los años y nadie la podía entender. Y de hecho, Daniel estaba confundido. Y Daniel en el capítulo 9 se pone a orar. Porque Daniel está preocupado por el santuario, está preocupado por la visión, él no entiende nada de lo que está sucediendo. Pero entonces, en Daniel capítulo 9, Yahweh le hace una explicación a Daniel de la visión que no comprende. Mira, vamos a leerlo en el versículo 27 del capítulo 8 para que tú veas cuál es la preocupación de Daniel. Y yo, Daniel, fui quebrantado y estuvo, ¿cómo estuvo? Enfermo, porque no entendía, estaba desesperado y quería comprender. Y yo, Daniel, fui quebrantado y estuve enfermo algunos días. Y cuando convalecí, hice el negocio del rey, pero estaba espantado. ¿Por cuál visión? Por la visión de los 2300 días. Mira lo que le dice el ángel acerca de la visión. Versículo 26. La visión de la tarde y la mañana. ¿Cuál tarde y la mañana? Pues Daniel 8:14. Y me dijo, hasta 2300 días de tarde y mañana.
y el santuario será purificado. Y el versículo 26, una vez más, Daniel 8:26 dice, y la visión de la tarde y la mañana, o sea, los 2300 días, que te dije es verdadera. Guarda la visión porque faltan muchos días, están muy lejos en el futuro. Y Daniel estaba espantado, estaba quebrantado cuando convalecía algunos días a los negocios del rey, pero estaba espantado acerca de la visión y no había quien me la explicase. Y entonces ya en la época del rey Asuero, ya había caído Babilonia, ya estaba en la época de Asuero. Daniel sigue espantado acerca de la visión, porque él no vio al pueblo de Israel por ningún lado. Él era israelita, no vio a Jerusalén por ningún lado en la visión, que no encontraba a Israel, a Jerusalén, su ciudad, por ninguna parte de la profecía, no la encontraba. Y se fue a revisar lo que el profeta Jeremías había escrito, y leyó que Jeremías había dicho que iba a estar 70 años en Babilonia. Y ahora Daniel está preocupado y dice, bueno, ¿y esta profecía qué? Y de acuerdo a lo que yo vi, bueno, yo vi a Grecia, vi a un pueblo que va a venir, no sabía que era Roma, y vi a alguien que iba a atacar a Yahweh y que iba a atacar el santuario, y vi a Medio Persia y entendí que Medio Persia va a caer por Grecia, ya entendí que Grecia no va a durar, va a venir un pueblo que lo va a vencer, y va a ir un pueblo que se va a ir contra el cielo, y va a atacar el continuo. Mira, todo eso lo entiendo, 2300 días, y el santuario será purificado. ¿Y qué hay con las profecías de Jeremías? Él estaba preocupado, él no entendía porque no veía a su ciudad Israel por ninguna parte de la profecía. Y ve que Jeremías dice, sí, 70 años van a estar. Y él se da cuenta y dice, ya los 70 años están a punto de acabarse. ¿Qué va a pasar con esta profecía? Y el hombre se pone de rodillas y comienza a pedir a Yahweh, porque él piensa que Yahweh ha apartado su misericordia del pueblo de Yahweh, porque se han ido a pecar, porque se han olvidado de Yahweh y porque se han apartado sus mandamientos. Ya el Padre los ha dejado y no les va a cumplir la profecía, porque ojo, las profecías son condicionales. Él piensa, no los va a cumplir nada, y se pone de rodillas y se pone a interceder por su pueblo y por su santa ciudad y le dice, Yahweh, perdónanos. Entonces, en su misericordia, le dice, oye Gabriel, ve y explícale la visión porque esto no entiende nada. Explícale cómo está. Y ahora, dile lo que va a pasar con Jerusalén, porque él está interesado por su pueblo. Él está interesado porque no ve a Jerusalén por ninguna parte en la profecía. Y está interesado por su santa ciudad. Está interesado por el templo. Bueno, explícale de esta visión larga de los 2300 días, córtale un pedacito, el pedacito que tiene que ver con Israel, dáselo. Dale solamente ese pedacito que tiene que ver con Israel para que él lo pueda entender y esté tranquilo. Mira, vamos a Daniel capítulo 9. Y él está orando y dice, hemos pecado, tuya es la justicia. Está orando el profeta Daniel, versículo 7, y sigue orando acerca de la confusión que han tenido. Perdónanos, de Yahweh es el tener misericordia y perdonarnos. Nos hemos rebelado. Está orando. Pidiendo. Entonces, mira cómo cierra la oración. Dice el versículo 16, oh Yahweh, según todas tus justicias, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por nuestra maldad de nuestros padres, Jerusalén, tu pueblo, es dado lo oprobio a todos en derredor. Está orando. Inclina tu oído, perdónanos. Versículo 19, oye Yahweh, presta oído y haya paz. No pongas dilación por amor de ti mismo, porque tu nombre es llamado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Versículo 20, y estando aún hablando llorando, confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, derrama mi ruego sobre Yahweh por el monte santo de mi Elohim. Aún estando en oración, aquel varón, Gabriel, al cual había visto yo en la visión del principio. ¿En qué visión había visto a Gabriel? En la visión de los 2300 días. Vino volando con presteza, me tocó como a la hora del sacrificio de la tarde, como a las 3 de la tarde, y me hizo entender, y habló conmigo y me dijo, mira Daniel, he sido enviado y he venido para hacerte entender la declaración. ¿Qué declaración? Bueno, la única que hay ahí es la declaración que hasta 2300 días y tarde y mañana, y el santuario será purificado. A eso vino, a explicarte la declaración que hicieron. ¿Qué declaración? Una declaración es cuando yo digo algo, doy una declaración. ¿Cuál fue la declaración? Mira, fíjate, vamos a leerla. 8, 13 y 14. Y oí un santo que hablaba y otro santo que dijo, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo y la prevaricación de la asoladora que pone al santuario y el ejército para ser hollados? Y ahí va la declaración. La declaración es, y él me dijo, hasta 2300 días de tarde y mañana el santuario será purificado. Bueno, Gabriel viene a explicar la declaración. Regresemos a Daniel capítulo 9. Y me hizo entender y me dijo, Daniel, he venido para hacerte entender la visión. Versículo 23. Al principio de tus ruegos vino la orden, o sea, él estaba apenas orando y Yahweh ya le dijo, mira, ya este Daniel está otra vez orando. Y como Daniel es muy amado, no lo hagamos sufrir, mira, ven y explícale. Al principio de la oración de Daniel, Yahweh mandó al ángel Gabriel, pero como está muy lejos, ¿a qué distancia estará? Tardó un ratito en llegar, pero la oración de Daniel estuvo más o menos extensa, pero en el lapso de una oración llegó el ángel de por allá de unas cantidades pero infinitas de kilómetros, llegó
y le dice, mira, de esa visión que trata de los 2300 días, 70 semanas han sido cortadas, determinadas. La palabra chatnat quiere decir cortar, seleccionar. Es como si yo le dijera a una persona que vivió 70 años, hermano, de su vida, ¿cuál es el chatnat que usted diría es el periodo, es el mejor de su vida? Ese es un chatnat de tu vida. Entonces la persona dice, mira, desde que nací hasta que estuve en el 6º grado, o sea, como hasta los 12 años, más o menos. Esa fue la mejor etapa de mi vida. Ese es un chatnat. Hiciste una determinación, cortaste de tus 70 años de edad, cortaste los primeros 12 y los seleccionaste como los mejores. Ese es un chatnat. El ángel le dice, mira, de esos 2300 días te voy a hacer un chatnat, o sea, te voy a cortar un pedazo, y ese pedazo que estoy cortando está determinado sobre quiénes, para quiénes son, ese chatnat que estoy haciendo, esa determinación que estoy haciendo. 70 semanas, ¿cuántos días son 70 semanas? Son 490 días. Ahora, ustedes van a ver que esos 490 días se les aplica un principio profético, que en profecía los días equivalen a años, y esos 490 días son 490 años. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. ¿Cuál es el pueblo de Daniel? Israel, los judíos, sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, o sea, Jerusalén, para acabar la prevaricación, concluir con el pecado, expiar, limpiar la iniquidad, para traer a la justicia de los siglos. ¿Quién es la justicia de los siglos? Para que venga Yahshua HaMashiach, y para sellar la visión, la profecía, y ungir al santo de los santos. ¿Quién es el santo de los santos? Yahshua HaMashiach. Y el ángel le dice, mira, te voy a decir el punto de partida de la visión. Sepas pues y entiendas que desde que se dé la orden, la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén, ahí está el punto de partida de la visión. El ángel le dice, mira, el punto de partida de estos 490 años, de estos 490 días, ¿y cómo sabemos que es día por año? Mira, vamos a asentar esto antes de seguir con la profecía. Para eso vamos a ir a Ezequiel. Cumplido esto, dormirás sobre tu lado derecho, y la segunda vez llevarás la maldad de la casa de Judá por 40 días. Pero no eran 40 días. En profecía, día por año te lo he mandado. Ese principio lo encuentras en la Biblia en diferentes versículos. Por ejemplo, en Números 14:34. Conforme al número de los días, fueron 40 días en que reconocisteis la tierra. Llevaréis vuestras iniquidades 40 años. Un año por cada día. ¿Cuántos por cada día? Un año. Estos 490 días equivalían ¿a cuánto? A 490 años. De hecho, el ángel le dice que los 2300 días iban a ser para mucho tiempo y que llegaba hasta el fin de la ira. ¿Verdad que él dijo que llegaba hasta el fin de la ira? Entonces vamos a ubicarnos desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén. Ahí inicia la profecía. La profecía empieza cuando se da la orden para edificar Jerusalén. Eso ocurre en el 457 antes del Mashiach, cuando Esdras recibe la orden de Artajerjes, rey de Medo-Persia, recibe la orden para restaurar y edificar Jerusalén. Esa orden la encontramos en Esdras, capítulo 7. Versículo 7. Y subieron con él a Jerusalén de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros, en el 7º año del rey Artajerjes. Versículos 2 y 13. Artajerjes, rey de los reyes, a Esdras, sacerdote, escriba perfecto de la ley de Yahweh del cielo, salvación, etc. Mira, por mí, dice el rey Artajerjes, es dado mandamiento que cualquiera que quede en mi reino del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas ir contigo a Jerusalén, que vaya para restaurar y edificar Jerusalén. Esa es la orden específica del rey Artajerjes en el 7º año de Artajerjes. Así que nos vamos a la historia a buscar el 7º año de Artajerjes. Y en la historia y en el calendario gregoriano, en el nuestro, no estoy yéndome al hebreo, en el año 457 antes del Mashiach, el 22 de octubre del 457 antes del Mashiach, es el 7º año de Artajerjes. O sea, es el año en que se da la orden para restaurar y edificar Jerusalén. Ese es el punto de partida de la visión de Daniel, el 7º año de Artajerjes. Este es el calendario que hizo un teólogo llamado Ussher para el Papa Gregorio. Ahora, basado en el historiador Ussher, se da la orden para edificar y restaurar Jerusalén. Regresemos a Daniel. El ángel ya dijo desde dónde, hasta dónde vamos a regresar. Desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén. Estamos en Daniel capítulo 9.
desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén. Ya tenemos fecha. ¿Cuál es la fecha para edificar Jerusalén? Desde el 457 antes del Mashiach. Sepas pues y entiende. Fíjate cómo lo dice. No lo pudo haber dicho más revuelto, pero tenía que ser así para que Satanás no lo entendiera. Sepas pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe. ¿Hasta qué dijo? El Mesías príncipe. ¿Hasta que venga quién? Hasta Yahshua HaMashiach. Y yo no entiendo por qué los judíos siguen esperando que venga el Mashiach. Si Daniel lo dice clarísimo. Daniel dice, mira, de aquí a ahí tiene que venir el Mashiach. A menos que los judíos digan que Daniel es un falso profeta. Que eso no lo van a aceptar nunca. Así que cualquier judío que sabe y dice que Daniel es un verdadero profeta, no puede negar que Daniel dijo cuándo iba a venir el Mashiach, porque ahí lo pone. Mira, lo dice claro. Sepa pues y entiende que de la salida de la palabra para restaurar y edificar Jerusalén, eso ocurrió en el 457, hasta el Mashiach príncipe. Ahí está el Mesías. Habrá, cuéntenlo, 7 semanas y 62 semanas. Ahora, ¿cuántos son 7 más 62? 69 semanas. De la salida de la orden, las 70 semanas que están acordadas del 457 hasta el Mesías príncipe, va a haber 69 semanas. ¿Cuántos son 69 semanas en días? 69 por 7. Cada semana trae 7 días. Y 69 por 7, ¿cuánto da? 483. O sea, del 457 lo que tenemos que hacer es una resta simple. Al 457 le tenemos que restar 483 años. Vamos a ver. Si le restamos 483 años nos va a llevar al año 26. Porque si tú haces la resta y le quitas 483, al 457 le quitas 483, tienes que poner menos 457 más o menos otra vez. El resultado es 26. Pero como estás pasando a después del Mashiach, le tienes que sumar un 1 más 1 y eso te va a llevar al 27 después del Mashiach. Ahora preguntarán, ¿por qué tenemos que sumar 1? Porque estamos pasando desde antes del Mashiach a después del Mashiach. Mira, te voy a dar un ejemplo. Siempre que tú hagas cualquier resta usando matemática de antes del Mashiach a después del Mashiach, tienes que sumar 1, porque hay un fenómeno que es muy simple. Vamos a suponer que una niña nace el año 5 antes del Mashiach y cumple 10 años. ¿En qué año estaría viviendo? 5 menos 10, ¿a qué año llegaría después del Mashiach? Si hacemos la resta, 5 le quitamos 10, matemáticamente nos va a dar 5. Tú le pones menos 5 más 10, te da 5. Pero ahí viene el fenómeno, para que lo hagamos cada vez que nosotros veamos, desde antes del Mashiach a después del Mashiach. ¿A qué año nos lleva? Al 6. ¿Por qué? Porque ella nació a la mitad del 5. Entonces no termina en el 5, termina en la mitad del 6. Por eso, cuando vayan de antes del Mashiach a después del Mashiach, tienes que sumarle 1. En este caso, no llegamos al 26, realmente llegamos ¿a cuál año? Al 27 después del Mashiach. Mira, proféticamente, el año 27, ¿quién debía de venir? El Mashiach, Yahshua HaMashiach. ¿Qué pasó en el año 27 de nuestro calendario? En ese año, mira, y esto es increíble porque es impresionante. El año 27 de nuestro calendario, Yahshua HaMashiach vino al Jordán. Juan el Bautista lo bautizó. El Espíritu del Padre se deposita sobre el Mashiach y él comienza su ministerio mesiánico en la tierra. Y eso es así como te lo digo históricamente. El año 27 del calendario gregoriano, Yahshua va al Jordán, es bautizado y comienza su ministerio en la tierra. Ahí está el Mesías príncipe. Y no estamos inventando matemática de ninguna, porque así ocurrió. Son exactamente 483 años después de la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén. Algunos me dirán, ay, pero pastor, si Yahshua tenía solamente 30 años, porque es el año 27. Cuando Gregorio se equivocó en hacer los cálculos, el año 0, el Mashiach ya tenía 3 años. Él quiso poner el año 0 exactamente el año en que Yahshua HaMashiach nació, pero se equivocó. El año en que el Mashiach nació era el año menos 3. Se equivocó. Y ya, cuando los eruditos se dieron cuenta que estaba equivocado, ya estaba todo puesto. Entonces seguimos así. Por eso es que este año es el año 2008. Pero originalmente ese era el año 30 después del Mashiach. Y en todo caso, tenía que haber sido el año 454. Daniel capítulo 9. Se tornará a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, o sea, cuando ya se acaben las 7 más 62, ¿qué va a pasar? ¿Se quitará la vida a quién? Al Mesías. No por sí, el pueblo de un príncipe que va a venir. O sea, los romanos destruirán la ciudad y el santuario. Y en esa semana confirmará el pacto a muchos.
A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. La vida del Mashiach se le iba a quitar a la mitad de la semana. Iban a hacer cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Tú te acuerdas cuando el Mashiach murió en la cruz? ¿Qué ocurrió con el corderito? Se arrancó. ¿Qué pasó con el velo del templo? El que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Se rasgó. ¿Qué dice la escritura que le pasó al sumo sacerdote? Se le cayó el cuchillo. Bueno, a la mitad de la semana. Al 27, la mitad de una semana, porque son 70 semanas. Falta una semana más. 7 años. En esos 7 años, la mitad de 7 es 3.5. O sea, 28, 29, 30 y a la mitad estamos llegando al año 31. La mitad del 31 es la mitad de los 7. El año 31 se quita la vida a Yahshua. Él muere en la cruz del Calvario por todos nosotros. A la mitad de la semana se hace cesar el sacrificio y la ofrenda. Eso es así exacto, matemáticamente exacto. La profecía es matemáticamente exacta, querido hermano. Y a la mitad de la semana, Yahshua muere, su ministerio dura 3 años, exactamente, muere en la cruz del Calvario, cesa el sacrificio y la ofrenda, entonces faltan 3 años y medio más. Ahora, Él se va a los cielos para ser nuestro representante. Queda más porque estaban determinados sobre su pueblo. Faltan los 3.5 años más que nos llevan hasta el año 34 de nuestra era. ¿Qué ocurre en el año 34 de nuestra era? El año 34 de nuestra era, los judíos rechazan al Mashiach y empiezan a perseguir a todos los que seguían a Yahshua HaMashiach. Matan a Esteban y él es el primer mártir y le declaran prácticamente la guerra a lo que es ser seguidor del Mashiach. Ahí se acaba la oportunidad para el pueblo judío, para ser el pueblo escogido por Yahweh. Se le acaba también la oportunidad para aceptar a Yahshua HaMashiach como su salvador personal. Por eso le dijo a Daniel, de esos 2300 días le vamos a dar 70 semanas al pueblo judío. Les voy a traer al Mesías. Y vamos a ver qué hacen con él, si lo aceptan o no lo aceptan. Si no lo aceptan, son 70 semanas. Cuando se acaben las 70 semanas, que están determinados sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, es la oportunidad que les damos para que sigan siendo el pueblo de Yahweh. 490 años de los 2300 días. Pero la visión de la tarde y la mañana son para muchos días. Esos 2300 días para que el santuario sea purificado cuando se acaban. Iniciamos desde el 457, le sumamos o le restamos, como le quieras poner. Esos 400 ya están en la fecha completa. Todo lo que tenemos que hacer ahora es hacer lo mismo, pero con los 2300 días. Al 457 le restamos los 2300 días, nos lleva al año de 1843. Pero le tenemos que sumar ¿cuánto? 1. Y eso nos lleva al 22 de octubre de 1844. Proféticamente, el 22 de octubre de 1844, el santuario es nixdacado, es purificado. Yahshua HaMashiach pasa del lugar santo al lugar santísimo y los libros se abren. Eso quiere decir que inicia la faceta del juicio cuando los libros se abren. ¿Qué libros? Te voy a decir qué libros. Mira, vamos a leerlo. Daniel capítulo 12, versículos 1 y 2. Y en aquel tiempo se le hará a Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia cual nunca fue, desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se encuentran inscritos ¿en dónde? En el libro de la vida. Ahora, ¿cómo uno se inscribe en el libro de la vida? Bautizándose. ¿Y bautizándose cómo? En el nombre de Yahshua HaMashiach. Vamos al libro de Apocalipsis. Ya lo leímos, pero vamos a leerlos de nuevo. Apocalipsis capítulo 3, versículo 5 dice: al que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre ¿de dónde? Del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre, delante de sus ángeles. Los voy a confesar, les voy a conseguir visa y pasaporte, y cuando tenga lista la visa y el pasaporte, iré por él y me lo llevo. Vamos a ver otro. ¿Por qué se pierde la gente que se pierde? Vámonos a Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Y todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no estaban escritos ¿en dónde? En el libro de la vida del Cordero, del cual fue muerto desde el principio del mundo. Todos los que se encuentren inscritos en el libro de la vida tienen acceso a la salvación. Apocalipsis 20:15. Y el que no fue encontrado escrito ¿en dónde? En el libro de la vida fue echado afuera al lago de fuego. O sea, mejor hay que inscribirse. Apocalipsis capítulo 21, verso 27. Hablando de la nueva Jerusalén, no entrará en ella ninguna cosa sucia que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos ¿en dónde? En el libro de la vida del Cordero. El juez se sentó y los libros se abrieron. El 22 de octubre de 1844, el juez se sienta delante del concilio más importante del universo y los libros, donde están anotados todos los que han hecho su solicitud para salvarse, se abren. ¿Por qué? Porque el universo ya aceptó,
yo que el plan funciona y que todo lo que estén inscritos en ese libro les daremos pasaporte. Entonces Yahshua pasa a la segunda etapa del juicio, lo que le llamamos el juicio investigador. Yahshua pasa ese juicio, se abren los libros y los seres humanos reciben visas y pasaportes. Eso es lo que Él está haciendo desde el 22 de octubre de 1844. Cuando ese juicio termine, Yahshua viene por cada uno de nosotros para llevarse a vivir a todos los que tienen papeles, para vivir para siempre. ¿Por qué el 22 de octubre de 1844? Bueno, esos son los 2300 días de tardes y mañanas. Tú y yo, querido hermano, estamos viviendo en la época del juicio investigador. Esto es la época del Yom Kippur, en la época del juicio anual, ese juicio que se hacía una vez al año. Por eso la gente que venía al santuario era gente que se bañaba ese día, era gente que la música era solemne, no era música de celebración como las músicas de esas iglesias de celebration con baterías y levantan las manos. No, era música solemne. Ese día los judíos se quitaban las joyas, se limpiaban la cara, iban exactamente como tenía que ser, personas sobrias, porque estaban en una época de juicio. Esas personas, el día del Yom Kippur, prefiguraban a las personas que somos tú y yo, que íbamos a vivir en la época del juicio. Tú y yo pertenecemos a un remanente que vive en la época del juicio, y por eso nosotros tenemos normas de ética, de vestimenta, de forma de ser, de forma de actuar y de forma de pensar, porque es la Kehilá, el pueblo que vive en la época del juicio. La gente del día del Yom Kippur prefiguraba lo que ellos hacían a un grupo que iba a vivir en esa época, y a ese grupo se le da la oportunidad de ser parte de los 144,000. Así que dentro de la responsabilidad que se nos da el privilegio de ser parte de un pueblo especial. ¿Qué había en el lugar santísimo? En el lugar santísimo había 3 muebles. Aparte del arca estaba el maná, estaba la vara de Aarón y estaban las tablas de la Torá, de la ley. A esa gente que vive en la época del juicio, Yahweh les va a dar los mandamientos. Por eso guardamos los 10 mandamientos. Les iba a dar el maná, que quiere decir que Yahweh le iba a dar un pan espiritual mucho mejor, pan del cielo. Iban a tener información espiritual que otros pueblos no tuvieron. Iban a tener conocimiento espiritual que otros no tuvieron. La gente de la antigüedad no tenía la escritura. Nosotros tenemos la escritura. La gente no tenía profecía. Nosotros tenemos la profecía. La gente no tenía mucho pan en la antigüedad. Nosotros tenemos pan de sobra. Información de sobra, tenemos profecía de sobra, entendemos las profecías, todo eso lo entendemos. ¿Por qué? Porque ese es el maná que se encuentra en el lugar santísimo. Y aparte de eso, tenemos el sacerdocio de todos los creyentes, la oportunidad de ser sacerdotes como Aarón, los 144,000, santidad a Yahweh. Por eso somos un pueblo especial, llamado para una misión especial. Queridos hermanos, tú y yo estamos viviendo en esta época de un juicio. No se nos dio a elegir, nacimos solamente. Se nos dio a elegir la salvación, pero nos tocó vivir en la época del juicio. Esta es la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros, pero también es un privilegio. ¿Cuántos quieren agradecer a Yahweh por esa oportunidad? ¿Y cuántos quieren decir al Mashiach, yo quiero vivir en el cielo, quiero que tú prepares ese lugar para mí, quiero conocer las cosas hechas por las manos de Yahweh, y quiero estar listo para cuando termine el juicio? Que Yahweh les dé shalom.